¿Y esto por qué? Ah, es que ¿sabes qué? Debe haber roto el cárter. Rompió el cárter, por eso estás perdiendo aceite. La cadena debe haber roto el bloque. Y lo dices así tan tranquila, ¿no? He roto el cárter. Hace unos minutos he querido dar la vuelta en un camino muy arenoso porque Virginia, que venía detrás, no aparecía. Así que he intentado salirme por fuera, pero había un montículo enorme y la moto se ha enganchado. Para colmo, venía una máquina arreglando la carretera que esperaba pacientemente a que yo me moviera para poder seguir trabajando. Total, que con la adrenalina y viendo que la moto traccionaba ligeramente, he decidido darle empujones como si no hubiera un mañana. Todo para evitar tener que bajarme de la moto, sacarla del agujero y por tanto perder tiempo. Y en uno de esos empujones la moto ha hecho clac y se ha calado en seco. ¡Mierda! Yo no tenía ni idea, pero la cadena se había salido y de la fuerza del acelerón había roto el cárter. Al levantar la moto con la ayuda del conductor de la máquina, he visto un charco enorme de aceite. Pero la verdad es que en ese momento no he sido consciente, o no he querido serlo, de que era mucho. Así que he pensado que la moto tiraba aceite por el piñón de ataque, algo que ya viví hace años con la BMW. Bueno, voy a por mi amiga. Vamos. ¿Me llevas? Mil gracias, No, amigo, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis, gracias. Alexis me ha llevado a por Virginia mientras su jefe cuidaba de mis cosas. Jefe, encargo ahí las cositas del compañero de la moto. Va a ver a su amiga que está más un poco abajo. Porque a todo esto estamos en zona roja. Gracias. O sea, no se me había salido la cadena en la vida. Se me ha salido 2 veces en... Y ya de vuelta acabamos de abrir la tapa que protege el piñón de ataque. Está distraídito Chile, ¿eh? Y al abrirla nos hemos encontrado de bruces con la realidad. ¿Qué? ¿O no? ¿El cárter? Que he roto el cárter Creemos que puede que sí, ¿no? a 4.000 metros de altura y en zona roja. Y está bastante comido. Y ahora, a ver cómo salimos de aquí. Pero ¿y por qué ha pasado esto? No, salimos de aquí, no te preocupes. Salimos porque salimos. No te preocupes que va... Pero si hubiera sido el cárter... Pero estaría goteando más todo el rato, ¿no? Sí. Sí, cierto. Es que ha sido como... Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es sacar la cadena de ahí. Yo ahí lo veo bastante roto, te digo. Veo un agujerito, pero... Ahí, fíjate. Sí, ¿El lumbre? No, lo primero que hay que hacer es sacar la cadena. Entonces, y ver qué hay. Sí. Así que vamos, mucho tiempo. Desde este momento y teniendo en cuenta que estamos en zona roja, entro en modo salir de aquí lo antes posible y sea como sea. A mí lo que me sorprende es por qué se volvió a salir la cadena. A mí también. ¿Sabes lo que me dijo David? Que hiciéramos unos kilómetros y la ajustáramos. Y yo no solo no la he ajustado, sino que le he dado como si no hubiera un mañana para salir de este Claro. embrollo. No, mis cadenas siempre se estiran un poco al principio. Aunque no lo verbalizo para no contagiar a nadie, soy muy consciente de que estamos en mitad de la nada y aquí no nos podemos quedar tirados, porque puede ser peligroso. ¿Sabes qué? Es que... ¿Tiene uno agarrado acá o no? Claro. Ahora hay que intentar... Creo que está peor que el otro día, ¿eh? Está peor, sí. Estamos muy jodidos, sí. Lo primero es desencajar la cadena del piñón e intentar volver a ponerla para que la moto ande. Estamos jodidísimos. Tengo una idea. Bastante jodida, ¿eh? Tengo una idea. ¿Idea de casquero? Muy de casquero. ¿Qué vas a hacer? Cuento contigo para esta idea. Vamos, dale. Prepara la máquina. ¿Sí? Sí. ¿Ya quieres traer con la máquina de la cadena? ¿Enganchar? Sí, a ver si Ya. tiran. A ver... Esta parte. Mira. Si funciona. Echamos. ¿Ya? Vale. Yo le hago un poquito de allá y le tiramos para atrás despacio, ¿vale? Exacto. Muy despacito. Me corro un poquito más adelante. Llega ya. Dale. Se va a caer, sí. No se ha movido nada, ¿no? Un poquito sí. ¿Sí? Sí.
pongamos una piedra gorda aquí. Esto va a ser bueno. La voy a tirar al suelo la moto. ¿Seguro? Sí. Para que no quede tan fuerte. Exacto. A ver ahora. Ahora no ruedas, hija de tu madre. Tira ahora. Sí, tira. Tira, ahora va a salir. Sí. Tú no te preocupes que la moto está preparada para arrastrarse. Es mía. Está comprobado. Salió. ¿Salió? Sí, saltó. Qué bien. ¿Tiro de ahí o qué? Seguramente. Hay que dar la vuelta antes de que nos quedemos sin aceite y... Como os contaba en el capítulo anterior, mis únicos conocimientos mecánicos se ciñen a mis propias experiencias, y viajando con BMW rompí el cárter 2 veces y en ambas ocasiones mecánicos del camino me lo arreglaron con bicomponente, así que desde entonces intento llevar siempre en mi equipaje por si vuelve a suceder. Hay que buscar un mecánico aquí. Bueno, game over no, porque podemos dejarla así como está tumbada, secarlo bien, bicomponente. No tiene nada. Suerte, tío. Gracias, tío. ¿Vale? Venga. Gracias por ponerte, tío. Y por otro lado, hace unos meses compitiendo en un rally en Marruecos vi como la Triumph Tiger de mi amigo Jaime, del canal de YouTube Cabra sobre Ruedas, rompía el cárter por la misma razón, porque se le salía la cadena en una zona muy complicada y hacía un agujero parecido. Lo increíble es que aquella noche el equipo de mecánicos de Jaime lo consiguieron arreglar con un trozo de lata de cerveza y bicomponente, y su moto terminó el rally. Y yo, que soy de los tíos más flipados de mi edad, en este momento en lo único que pienso es en conseguir un trozo de metal de una lata de cerveza, tapar el agujero con bicomponente, dejar que seque y mientras tanto acampar cerca de esta gente tan espectacular para estar a salvo. ¿Vosotros del campamento? Sí. ¿Y dormís ahí? Porque os recuerdo que estamos en zona roja. A las malas acampamos acá, cerca de vosotros, y así estamos medio acompañados. A 4.000 metritos. Gracias. Pues ya por lo menos puedo arrancar, mover el motor y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Yo sigo pensando en salir con la moto, porque dejarla aquí tirada mientras llega ayuda, teniendo en cuenta que por la noche hay tráfico de vehículos ilegales, podría ser perderla. Así que estoy a punto de cometer una cagada monumental. Menos mal que está Virginia para evitarlo. No hay. O por ahí. Para la mitad de la ventana. ¿Cuánto habrá perdido? 1,5 litros. Medio, más o menos, sí. He perdido 1,5 litros. Más o menos. ¿Tanto? Puedo tapar el agujero con bicomponente, pero si ha perdido realmente 1,5 litros, habría que rellenar con aceite que obviamente no tenemos. Pero, ¿alguna de máquina ahora en el campamento? Igual puede ser un desastre. Está lejos, ¿no? Lo primero que hacemos es intentar conseguir de otro vehículo, pero ya lo hice en África y terminó en absoluto desastre. Y ahí no hay pueblos, ¿no? Nos queda... ¿Aceite de oliva? Voy a hacer una consulta si... Atento, Juan Flores. ¿Aguantará esto? Juanito, consulta, por si acaso andáis con aceite, Yo la verdad aceite tengo motor. más miedo, porque Deriva la moto, claro. tal cosa, el agujero y cuando hiciste girar seguro mandó arena. Por si acaso, en el camión, Tolva, tienes aceite motor, andáis con aceite un poquito como para relleno. Ya, vale. ¿A cuánto están los carabineros? 15 kilómetros. 15 kilómetros más o menos. Uf, 15 kilómetros empujando va a ser un suplicio importante, ¿no? Y dándole contacto y enganchándola.
A ver, el problema es que todo ha sido porque he empezado a hacer el bruto aquí para intentar salir. La cadena iba suelta. Entonces Bir, que es una persona inteligente, ha pensado que probablemente haya entrado tierra al motor. Entonces la moto anda. Yo me podría ir así, aunque tenga poco aceite, despacito. Pero ¿y si la tierra mueve algo y gripo el motor? Pues de una avería de 2 días y cambio de aceite y una soldadura en tal a game over. Y esta moto tiene que llegar a Tierra del Fuego, ¿verdad, cariño? ¿Tierra del Fuego, Punta Arena? Yo he aprendido a ser diplomático. Entonces, si hay chilenos, a Puerto William. Cuando hablo con los argentinos, a Ushuaia. Y así nadie se enoja. Nadie se enoja. Así que yo creo que va a ser lo mejor. Pero tampoco quiero que estéis vosotros aquí. O sea, si es medio bajada, me puede ir empujando Virginia. Siguiente pensamiento irracional. Pensar que Virginia me puede empujar 15 kilómetros en terreno arenoso y pretender llegar antes de la noche y no quemar su embrague. 1, 2, 3. Va. Porque ahí tú no me puedes llevar, ¿no? Eso es pick-up atrás, ¿no? Lo otro sería la pala. ¿Qué? La pala del cargador. ¿Ese era el cargador? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, porque Es que 15 kilómetros empujando va a ser durísimo, ¿eh? Imposible. Imposible, ¿no? No tienes claro. Hay mucha arena. sería que no esperaran. Claro. Dejar el camino habilitado, lo que estamos haciendo, y la máquina del cargador, echar al balde. Sería increíble. Porque nosotros tenemos que llevar a Carabineros. ¿Y la moto la puedo atar de alguna forma, no? Ah, En la parte. sí, el cargador se levanta, la parte de delante. Y ahí la podemos encinchar para que no vaya pa. Claro, obviamente. Va a ser buenísimo. Ahí la agarra, ahí la agarra para que vamos a subirla. Con cinchas, digo. Hace unas horas que rompí el cárter y desde entonces hasta este momento esta maravillosa cuadrilla de trabajadores chilenos nos han estado protegiendo y ayudando mientras terminaban su jornada arreglando el camino. Chileno de Chile. Finalmente salimos de aquí sanos y salvos y en lo que sin duda es el rescate más épico de la historia de este canal. No más que eso. No, está bien. Despacito abajo, ¿no? Yo voy con Francisco en la camioneta. Mis cosas van en la camioneta. Bir va sola ahí delante y mi moto estará allá donde los carabineros, por delante. Muchas gracias, Francisco. No, sí, A ti y a todos. para eso estamos, para apoyar dentro de lo que se pueda. Gracias, de verdad. ¿Cuántos sois en total aquí trabajando? Acá vemos 4 nomás en este grupo maquinario. ¿Tú eres el jefe? Sí, pues yo soy el encargado. Pues aquí, en esta zona, es un poco peligrosilla, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Hay asaltos o qué? Se han robado equipos de adentro de faena. Los sectores periféricos ya llegan con armamento los gallos. Llegan con armamento aquí, ¿eh? Armamento y te apuntan y tú tienes que entregar todo lo que tienes. ¿Y qué haces con la camioneta? ¿La cortas la corriente si te da tiempo y no se la lleva? Sí, pues si a tiempo, si hay señal y alcanzamos a cortar la corriente a tiempo, queda la camioneta ahí. ¿Y aquí por la noche hay mucho tráfico de cosas? Sí, por la noche se tienen camino por ahí entre metros, no sé. Por ahí se meten. Por eso si ustedes se creían que era acá era muy peligroso, demasiado peligroso que no paran ahí. Hombre, nos habríamos escondido. Lo que pasa es que con la moto así es muy difícil de esconderse. Claro, exacto. Sabes que tenemos Bolivia, nada, ahí al lado, ¿no? No, nada. ¿Cuántos días trabajáis? 7 días, Y 7 liberáis. 7 descansos. Vosotros estáis arreglando el camino para el Estado. No, esto es de la mina. ¿Este camino es de la mina? No, este es camino internacional. Ah, ok. Pero la compañía tiene un convenio seguramente con el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, para mantener este camino reparado. Porque ellos O sea que a vosotros os paga el ministerio. Exacto. ¿Y la mina de qué es? De cobre. De cobre. Atajo abierto. Que se vaya el camino tolva adelante, a través del suyo con el tolva. Ahí viene mi motito. Carabineros. Yo me subo aquí.
Ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Puedo dejarle poquito más quizás? Otro poco. Ahí no, ahí no. Ahora sí, ahora sí. Vale. Amigo. Gracias por todo. Ahí está. Siempre, gracias por todo, de verdad, Nos habéis salvado, Que cuando veníamos ahora, venía pensando que si me llegas a arrastrar, quemamos tu embrague. Va a pasar mal. Mal. Bueno, primera fase, estamos a salvo. Ahora vamos a ver si somos capaces de solucionar. Precioso. ¿Cómo se llama? Miguel. Miguelito. Bueno, ya estamos a salvo, muy a salvo. Más a salvo no se puede estar, pero ahora hay que ver cómo mierda salimos de aquí. Mauricio de Ducati todavía no me conoce personalmente. Ya me ha salvado de 3 veces. Esta es la tercera. Hace unos días llamé a Mauricio, gerente de Ducati Chile, para pedirle un kit de arrastre nuevo. 2 días después le volví a llamar para pedirle una tuerca del eje trasera. Y ahora vuelvo a llamarle para que me organice un rescate. Charlie, Mauricio, ¿cómo estás? estoy muy bien, la verdad, de salud estoy perfecto. Y te prometo y te aseguro y te juro que yo no soy siempre así. O sea, no puede ser que en una semana de Chile te tenga que llamar 3 veces para que me salves el culo. Pero, ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. pues mira, es una historia muy larga, pero me he metido en un arenal y ¿Ya? he empezado a darle empujones a la moto para salir. Y se quemó el embrague. No ha sido para tanto. No, ha sido peor. Se salió de la cadena. Se ha vuelto a salir la cadena, pero esta vez he roto el cárter. Oh, ya. Entonces, ¿y dónde estáis? Ese es el tema, que no te creas que estoy en, en cualquier sitio. Estoy de nuevo en unos carabineros en el cruce de... Es la garita de Ujina. Si lo Ujina. es la entrada a la mina. Ya. Entonces necesitáis que te rescate de alguna manera. Sí, porque ahí hemos puesto la cadena y Virginia ha tenido un momento de lucidez y ha dicho a ver si va a entrar arena al motor. Aparte que ha perdido mucho aceite, porque yo tengo bicomponente aquí. Entonces yo lo primero que he pensado es ponerle bicomponente y tirar. Pero 1, no sabemos cuánto aceite ha perdido, probablemente bastante. Y 2, puede haber entrado tierra, ¿no? Sí, pues de todas maneras. Yo tengo como quien te rescate allá. Perfecto. Ya, yo puedo mandar una camioneta, todo, que te saque y la podría llevar a un taller que yo te dije que tengo en Calama, que es cerca más o menos de ahí, Vale. relativamente. Ni un problema. Hablar con estos niños inmediatamente. Va a estar muy divertido YouTube estos meses, ¿eh? Chuta, terrible, ¿eh? Ya, compadre, ni un problema. Deja ver cómo soluciona. Gracias, tío. Un Ya, abrazo listo, enorme. vale. Chao, chao. El rescate está en marcha. Una camioneta vendrá mañana para llevar mi moto a Calama, donde hay un taller concertado con Ducati. Pero ahora toca evitar que vuelva a pasar. ¿Vemos un ritual peruano o un ritual chileno? ¿Hay chilenos y peruanos? Y vamos a empezar a buscar. Vale. Bueno, después de intentar evitarlo, he llegado a la conclusión de que le tengo que pedir permiso a la Pachamama. Ya no hay más. Yo pensé que era solo Perú, pero en Chile también, porque la Pachamama es internacional. Sí. La Pachamama está en todos los sitios. Vamos a buscar un ritual. Y esta noche le voy a pedir a la Pachamama que por favor me deje avanzar, que quiero llegar a la Tierra del Fuego. Acá dice. ¿Qué dice? ¿Te digo? Sí. Dice, el rito principal consiste en cavar un hoyo en la tierra, simbolizando la boca de Pachamama, donde se colocan ofrendas como comida, frutas, semillas, maníes, hojas de coca, plantas medicinales, bebidas fermentadas e incluso artesanías. Vale. Yo tengo limones, tú tienes hoja de coca, Sí, le podemos poner un poquito de sopa. sí.
¿Qué más? Semillas podemos poner, tengo también. ¿Qué más? Plantas medicinales, no sé si... Le puedo poner un Enantium. ¿Qué es eso? Es como un ibuprofeno, pero más fuerte. ¿Pastilla? Le voy a poner... No creo que la pastilla Sí. sea natural. No, hombre, un Enantium a la Pachamama le va a venir de madre con el dolor de cabeza que debe tener la pobre, por gente como yo. Le voy a poner un Enantium. Bueno, dale. Pon ahí, si medicina, si rompe, a ver si se va a enfadar. Sí, capaz y no jamás. Ponlo. Es que... Pregúntale. Acá dice, a menudo los miembros más ancianos solicitan permiso a sus ancestros y a las energías del lugar para abrir este espacio sagrado. O sea que tenés que pedir doble permiso. Buenos días. Buenos días. Miguelito, buenos días. Que nadie se ría de mis pelos, ¿eh? Ya me río yo. Igual que yo con el café estás por la mañana, Miguelito. Primer dato importante, hace -1 grado a las 8 de la mañana y con sol. Sí. El carabinero que ha estado de guardia me ha dicho que ha hecho -10 esta noche. Tuvimos -10, así que lo bueno es que pudimos prestarle el auxilio y también que ustedes estén bien. Fruditas. Y ayer en un momento de lucidez nos invitaron a quedarnos en una habitación ahí con literas. Bueno, primero de todo ya te lo dije ayer, pero de verdad 1000 gracias por socorrernos. Segunda vez, por cierto. No, Charlie, la verdad que para nosotros los carabineros este es un trabajo permanente que se realiza muchas veces en forma anónima. El hecho de poder prestar auxilio a distintas personas. Pensábamos acampar ayer y luego viendo las temperaturas creo que lo habríamos pasado mal. Si llegamos a acampar ayer, las hubiéramos pasado jodidas, ¿eh? Sí, no hemos dormido nada, menos que acá. Lo bueno es que están a resguardo, pasaron una buena noche y están bien, que es lo más importante. Es decir, igual el guionista decidió salvarnos la vida rompiendo el cárter de mi moto. Está bien, hay que ver la parte buena. ¿Le llamáis retén a esto o cómo le llamáis? Esto es una tenencia Ujina se llama. Ujina. Tenencia que está a cargo de un oficial con el grado de teniente. Ok, ¿es tenencia por eso? Sí. Porque tú eres teniente. Ah, que no sabía. Hay una parte claramente que es mi mala cabeza, ¿no? Porque tenía que haber tensado la cadena, bla, 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 bla. Pero también hay una parte de mala suerte, ¿no? Sí. Ya la vez pasada te pasó y no fue tan grave. Claro, pero yo ayer estaba ahí metido en la arena. Yo estaba nervioso porque tú no venías y sabía que estabas ahí, que te habías caído. Renegando. Y luego tenía el de la máquina enfrente. Así. Como diciendo, Claro, ¿te quitas o te quitas? ¿Y en esta unidad cuántas personas trabajáis? Trabajamos aproximadamente unos 10 funcionarios. Entonces ahí en un momento dije, o sea, yo no podía dar la vuelta a la moto porque era mucha arena y no daba para darla. Claro. Entonces la única forma era subirme por encima del montículo. Dentro de lo que es ser carabinero, ¿esta ubicación, este destino, se considera bueno, malo o...? No, yo creo que no hay destinos bueno o malo, sino que todos los carabineros desde nuestra formación inicial tenemos muy claro que podemos salir destinados a cualquier parte de Chile. Trabajar acá en el norte tiene ciertas complejidades, pero de igual forma tiene una gran retribución, que son el ayudar a la gente, el trabajo con la comunidad, también la oportunidad de estar viendo estos paisajes que está bien, estamos frente a un volcán. Y ahí te colgaste. Y claro, entonces cuando me quedé en el montículo y hice así la primera, vi que giraba la rueda y dije, salgo. Y claro, de la adrenalina le empecé a dar como ahí, ¿sabes? Como si era en el desierto, en la arena. Y claro, se salía la cadera y yo ahí no era consciente, yo seguía dándole. ¿Cuántos días trabajáis? ¿Cuántos días estáis en casa? Nosotros tenemos turno de 20%, eso quiere decir que trabajamos 20 días y tenemos 7 días de descanso. Muchos de los funcionarios que trabajan acá son de regiones del sur de Chile, entonces claro, eso implica obviamente viajar, el desplazamiento, finalmente son 6 días los que están en la casa. Porque tú ahí no sabes si la moto no rueda porque no, se salió la cadena tracción, claro, o porque está en la arena. O sea, es la tormenta perfecta, no me jodas. Sí, se juntó todo. Qué horror. Una de las cosas más difíciles del trabajo, particularmente acá en la frontera, tiene que ver justamente con estar lejos de la familia. Pero al mismo tiempo el trabajo se encarga de dar la energía y la motivación diaria, es la gran retribución que tenemos nosotros los carabineros.
Luego vemos. Siento darte tan mal viaje, la verdad. No, por favor, un placer igual. Sí, son cojones. ¿Querías berenjenales? Y normalmente vuestra actividad es controlar un poco, principalmente eso, ¿no? En la zona fronteriza. Nosotros realizamos, varios roles de carácter policial. Primeramente tenemos el resguardo, ¿no es cierto?, de la soberanía nacional en todo el territorio. Lo que tiene que ver muchas veces con el control fronterizo, el control migratorio, la prevención de delitos asociados al límite fronterizo. Es zona un poquito conflictiva, ¿no? Sí, efectivamente acá nos encontramos en la frontera. Tenemos límite internacional con el país vecino de Bolivia y efectivamente hay ciertas situaciones que han ocurrido que pueden afectar eventualmente la seguridad de usted y todas las personas. Pero también tenemos otras funciones que son relativas a la integración nacional. Somos una policía que también tiene mucho contacto con la gente, con las comunidades aymara, con los pueblos originarios. ¿Os lleváis bien con los aymara? Sí, la verdad que nos llevamos bastante bien. De hecho, una de las funciones principales que nosotros tenemos es la integración con los pueblos originarios. Y luego de vecinos tenéis a una mina gigante. Sí, bueno, aquí tenemos particularmente 2 mineras que se dedican principalmente a la producción del cobre. ¿Son del Estado o son privadas? No, son privadas, ¿Extranjeras o chilenas? son extranjeras. Tenemos también gran cantidad de población flotante, ¿Cuánta gente puede trabajar en las minas? 6.000 trabajadores. 6.000. Sí. Qué barbaridad. ¿Y la relación con ellos es buena? Tenemos muy buena relación con ellos. También es parte del trabajo en conjunto que se realiza en forma permanente acá en la tenencia. Te quiero hacer entrega finalmente de un pequeño ¡Hombre! pero significativo objeto que es un parche institucional de Carabineros de Chile. Mientras se encuentren en el territorio nacional, que confíen en los Carabineros de Chile, que confíen en la institución que representa el orden y la patria, y el destacamento policial, que en este caso es la Tenencia Ugina, y la F, que significa que es una unidad fronteriza. Donde encuentren un carabinero en la ruta, créanme que lo van a recibir bien y le van a dar un buen servicio. Y yo doy fe de ello por segunda vez. Sí, con mucho cariño te lo entrego para que te acompañes en tus viajes por el mundo. Gracias, de verdad. Lo recibo con muchísimo cariño y con mucho orgullo. No, gracias a vosotros, de corazón. Buen viaje. Gracias. Gracias de verdad. Querida Pachamama, me encanta que sea una de cal y otra de arena. Nos tratan demasiado bien aquí. Demasiado. Que está viniendo la ayuda, pero no llegan, mientras tanto nos dan de comer. La aprovechemos. Bueno, son las 2 de la tarde, bien se va para Calama, yo sigo esperando a la grúa, que esperemos que llegue y nos vemos. Van a llegar. No, van a llegar seguro, es una broma. Bueno, medio. Así que bueno. Nos vemos en Calama. Sí, nos Buen vemos viaje, acá. cuidadito. Gracias. Dale. Dicen Pato. Dicen Pato, ¿yo te puedo llamar Pato o Patricio? ¿Cómo lo ves? Primeras impresiones. Pegó fuerte, pero no pegó tan fuerte para lo que yo esperaba. El agujero se ve claramente, ¿no? Sí, vamos a desmontar la tapa, vamos a limpiar y evaluar y vamos a rellenar la tapa con tinta. Vosotros sois andinos. Os cuento una historia y me decís qué opináis, ¿vale? ¿Cuánto aceite ha caído? 1,100 litros más o menos de aceite le queda al motor. O sea, que tiró casi 2. Desde que entré en Perú, que de eso hace 4 meses, y entré en los Andes, la gente me dijo que tenía que pedirle permiso a la Pachamama. Salió. Y no lo hice. Y desde entonces hasta hoy no me ha dejado de pasar cosas. ¿Y no ha entrado mucha mierda o qué? No. Pero igual vamos a lavar todo. Sí. Yo esta mañana me he duchado y tampoco estaba sucio, o sea que... Esas son creencias de acá, de la zona. Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, hay algunos pueblos
al entrar hay una crutita y hay que dar 3 vueltas, otros dicen que hay que botar un poquito de agüita, que hay que saludar a la Pachamama. Son muchas cosas que se dan acá. He decidido que lo voy a hacer. Le voy a pedir permiso a hacer una ofrenda. Salió, pero solamente un poco metálico. O sea que hemos hecho muy bien en no andar con la moto así. Sí, eso lo hizo ella. ¿Alguna recomendación? La idea es darle una ofrenda, como algo típico, una cerveza, destaparla y antes de uno dar la primera probada, es a ella, que es la Pachamama. Con eso es suficiente. Sí. Pues lo voy a hacer. O sea, aparte del agujero que tiene aquí, aparte tiene aquí una raja, ¿no? Que esto es más problemático, ¿no? Claro, que igual es que va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar primero para hablar bien, vamos a hacer un corte y lo vamos a ir rellenando de a poco. Bueno, entonces, por fin vas a cambiar neumático. Sí, es que no daba más. No, yo creo que la subida te quedaste enganchada principalmente por el neumático detrás. Sí, es que íbamos también con mucho peso, y era bastante empinado. Y sin bajar la presión. Sí, bueno, las 2 veces fue sin bajar la presión. Las 2 veces. Ya vas a poner eso de molde. ¿Vas a mandar peso? Sí, creo que tengo como 10 kilos que puedo prescindir, porque bueno, ya que vamos a ir a 2. O sea, me estás usando de Sherpa. Sí. Perfecto. ¿Y ya que estás acostumbrado a llevar peso? Mi estilo de viaje es más tranquilo. ¿Qué insinúas? Nada, no sé. Vos fíjate. Están buenas las que le voy a poner. No, están buenísimas. Creo que te va a tocar empezar a esperarme. Sí. ¿Estás satisfecho o no? Sí, por lo menos lo logramos, sacamos lo que estaba malo. La soldadura que le tiramos fue una 40-95 de aluminio, en base TIC, con argón puro. Vamos a ver ahora, quién llega primero. ¿Estás contenta con tu motito? Uy, estoy como nena en Navidad. ¿Tú crees que con eso llego a esta Tierra del Fuego? Llega. Con eso va a Argentina, va y vuelve a Ronda. Ha quedado espectacular. Descubrimos lo que no existía. Cuenta, no lo varió nada. Es increíble. Nivel de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer a correr el motor para que lubrique, vamos a esperar un poquito para mirar. ¿Sale humo? ¿Por qué sale humo?